Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Muy bien, y ya estamos de vuelta con nuestra segunda parte de programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintos rincones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas en los Estados Unidos, y también a través de CNC Florida Central, nuestro canal de televisión digital. También envío un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. A ustedes que nos acompañan en YouTube también, gracias por estar con nosotros, por seguirnos. Les invito a aquellos que no lo han hecho aún a seguirnos en nuestro canal en YouTube. Ustedes me pueden ubicar, los que están viéndome o escuchándome desde otros rincones de nuestro mundo, nada más colocando Vladimir Kislinger en nuestro canal de YouTube. Allí estamos. Todos los días colocamos información para todos ustedes. Y también un abrazo especial a nuestros queridos amigos, familiares y seguidores de América es Noticia a través de Facebook Live. Ustedes son el pilar de este programa, con todo su apoyo, con sus comentarios, cómo enriquecen la discusión, cómo armamos estos debates que muchas veces nos toman más tiempo del que nos autorizan las emisoras, pero bueno, a veces son o la gran mayoría del tiempo, son tan buenos que vale la pena robarse unos minutos adicionales. Así que a todos ustedes, gracias por compartir el programa. Y a aquellos que no lo han hecho aún, les invito a apoyarnos de esa manera, muy sencillo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con los grupos en los que ustedes hacen vida, pues para nosotros es un inmenso valor y además un gran honor tener la oportunidad de llegar a sus casas, a sus hogares, a sus trabajos a través de América es Noticia. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... La policía de Brasil arrestó a un hombre acusado por los Estados Unidos de ser una de las personas más importantes de la organización de las finanzas del grupo militante libanés Hezbollah. Les hemos dicho, hay muchas personas que no creen en esto, pero los grupos terroristas del Medio Oriente tienen años instalados en América Latina. Y hay pruebas concretas. La causa de la AMIA, por ejemplo, pues definitivamente en Argentina es uno de los grandes ejemplos de las por lo menos una o dos decenas de años en los que estos grupos terroristas han estado instalados en América Latina. Hassan Ahmad Barakat fue detenido este viernes cerca de la frontera de Brasil con Paraguay y Argentina, la que denomina la Triple Frontera. El pasado 31 de agosto, el juez penal de garantías paraguayo Rubén Darío Riquelme emitió una orden de captura internacional contra Barakat por la supuesta entrega irregular de un pasaporte paraguayo a su nombre. Barakat ya estuvo preso en Paraguay 6 años por evasión de impuestos. En el 2008 fue puesto de hecho en libertad. Además, las fuerzas de seguridad, y quiero que presten mucha atención a lo que les voy a comentar, las fuerzas de seguridad paraguayas vinculan a Barakat con el financiamiento para el ataque de la AMIA en 1994, que dejó 85 muertos en Buenos Aires y que algunos sectores atribuyen a Hezbollah. Fíjense lo que estamos hablando, más de 30 años, 33 años, y este señor aún en América Latina, pues sirviendo como el gran financista o uno de los grandes financistas de este grupo terrorista Hezbollah. Por su parte, la policía argentina acusa a Barakat de haber de hecho lavado $10 millones en nombre de Hezbollah en un casino de la zona de las cataratas de Iguazú. Barakat, de origen libanés y con nacionalidad paraguaya, fue detenido en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Es un terrorista global. Barakat es uno de los hombres más buscados, de hecho, por los Estados Unidos. Las autoridades investigan si utiliza empresas para mover dinero de la zona de la Triple Frontera y luego enviarlo a Medio Oriente.
En el 2006, por ejemplo, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos describió a Barakat como un terrorista global e incluyó su nombre en una lista de personas del área de la Triple Frontera que ayudan a financiar a Hezbollah, a las que pues se les congelaron los bienes. La red de Asad Ahmad Barakat en la Triple Frontera es una gran arteria financiera para Hezbollah en el Líbano, dijo en su momento Adam Subin, que fue el director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros que depende del Tesoro de los Estados Unidos. La Policía Federal de Brasil declaró en un comunicado que Barakat continuó activo en Argentina, en Brasil y Chile tras su puesta en libertad en Paraguay en el 2008. No está claro si será extraditado a Paraguay o si será imputado en Brasil. Ojalá y se lo lleven para Estados Unidos. Estados Unidos, de hecho, ha expresado desde hace tiempo su preocupación por supuestas actividades islamistas entre la comunidad árabe de la región donde confluyen Brasil, Argentina y Paraguay, la Triple Frontera, conocida, mundialmente. Esta área atrae a turistas de todo el mundo que viajan para ver las cataratas y el exuberante bosque tropical. Pero también tiene reputación de ser un punto central para el contrabando a gran escala y el tráfico de droga. La zona pasó de estar bajo la mira de los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre del 2001 en Nueva York y Washington, D.C. Es una zona de enorme valor estratégico. Para empezar, su condición de triple frontera permitiría un desplazamiento rápido de tropas de un país a otro. Le dijo hace unos años a BBC Mundo el analista argentino Ricardo López Ducil, especialista en Medio Oriente y en África. Además, es una zona muy rica en cuanto a biodiversidad y a las condiciones turísticas que ofrece. Y otro elemento que es muy importante y que no siempre se menciona es que en la región se encuentra el acuífero Guaraní, que es una de las reservas de agua potable más importantes del mundo. Quien controle el agua del futuro probablemente tenga tanto poder como el que ahora controla el petróleo. Esto lo agregó López Ducil. Los líderes musulmanes de la región niegan con insistencia cualquier vínculo con organizaciones extremistas del Medio Oriente. La verdad, lo hemos dicho acá, no se puede desestimar ningún hecho sospechoso de este grupo de individuos que muchos están infiltrados, han procurado incluso en la Europa occidental llegar camuflajeados, disfrazados de refugiados, de desplazados de guerra, y que lamentándolo mucho, llegan pues para propinar, procurando dañar profundamente a nuestros pueblos, a nuestros países del mundo. Eso ocurre no solamente en Europa, en Estados Unidos o en Canadá. También aquí en América Latina ha ocurrido hechos y atentados terroristas. Y más allá de los atentados terroristas, es como América Latina se convierte en un paraíso para poder generar recursos que a su vez, enviados a estos grupos terroristas, sirven para financiar los horrendos crímenes que cometen en contra de la humanidad. Por ahí Luis Eduardo de Brusos está con nosotros. Bienvenido a todos los que están conectados. Y de hecho, vamos a mantenernos en Brasil, pero saltando ahora a la política. Ya estamos a prácticamente 2 semanas y media de... será un poco más, unos 15 días, sí, 15, 20 días de las elecciones de la primera vuelta presidencial en el Brasil. La primera vuelta está pautada para el 7 de octubre, la segunda para el 28 de octubre, es decir, ya en octubre conoceremos quién será el sucesor de Michel Temer, y la pelea pues nos hace indicar que aún no conocemos quién podría quedar en esa segunda vuelta como el nuevo presidente del Brasil. ¿Por qué? Porque los números aún indican, por ejemplo, que aunque Jair Bolsonaro le tiene al menos unos 10 puntos por encima a todos los demás candidatos, en segundo lugar se pelean Ciro Gómez y Fernando Haddad. La realidad es que de ir a una segunda vuelta cualquiera de o Fernando Haddad o Ciro Gómez, muy probablemente el voto del resto de los candidatos, son 5, si mal no recuerdo 6, con Jair Bolsonaro, probablemente irían a una especie de coalición para derrotar al candidato de la ultraderecha
derecha brasileña, Jair Bolsonaro, que fue además víctima hace un par de semanas de un atentado en su contra. Bueno, el hecho es que comienza el plazo para que ningún candidato pueda ser detenido en el Brasil. Una nota que nos publica el diario Las Américas, que nos cuenta que el proceso electoral en Brasil entró este sábado en una nueva fase, ya que a partir de este sábado ningún candidato a las elecciones de octubre puede ser arrestado, salvo si comete un delito infraganti según la ley vigente desde 1965. El llamado Código Electoral determina en el apartado 1 del artículo 236 que los distintos aspirantes no podrán ser detenidos o presos durante los 15 días anteriores a la celebración de los comicios, salvo en casos de flagrante delito. La normativa se traduce en que las autoridades están impedidas de cumplir órdenes de arresto contra cualquier candidato registrado para las elecciones del 7 de octubre desde el sábado hasta las 48 horas después de la cita electoral. En este sentido, la policía no podrá realizar en el periodo operaciones como la del pasado 11 de septiembre, en la que fue detenido el exgobernador del estado de Paraná, el candidato y senador Carlos Alberto Richá. El político candidato a la Cámara Alta y por el Partido Socialista de Democracia Brasileña fue de hecho detenido en el marco de un operativo que investiga el pago de sobornos por parte de empresas para conseguir licitaciones públicas de manera fraudulenta. Elementos también, fíjense que el propio expresidente Cardoso ha pedido que se evite que el barco naufrague, llamando a la unidad del centro contra los candidatos radicales en el Brasil. El expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso llamó este jueves a la unión de los candidatos del centro para frenar el triunfo de las visiones radicales en las polarizadas elecciones del 7 de octubre, las más impredecibles del país en las últimas décadas. Y aquí quiero hacer una puntualización. Keimi Cabrita está con nosotros, José Silva Ramírez también. La puntualización es la siguiente. De ir a la segunda vuelta Ciro Gómez en contra de Jair Bolsonaro, muy probablemente Ciro Gómez se lleva la presidencia de Brasil. Pero de ir a la segunda vuelta, Fernando Haddad en contra de Jair Bolsonaro, la polarización va a seguir sintiéndose con mucha fuerza. Es el candidato de la derecha contra el candidato del Partido de los Trabajadores, de la izquierda radical brasileña, esa de Dilma Rousseff, de Lula da Silva, del Foro de Sao Paulo. Pues de vivirse esa polarización, probablemente Jair Bolsonaro sea el próximo presidente de Brasil. Si Fernando Haddad no va a la segunda vuelta, el candidato de Lula, y va Ciro Gómez, muy probablemente Ciro Gómez sea el próximo presidente del país carioca. Ante el dramático cuadro actual, o se busca una cohesión política con valentía para decir que ya se sabe y la sensatez para juntar a los más capaces para evitar que el barco naufrague, o el, remiendo electoral de escoger entre un salvador de la patria a un demagogo, aunque pues bien intencionado, nos llevará a la profundización de la crisis, afirmó el exmandatario en una carta a los electores. Si los candidatos no apuestan por soluciones extremas, no se reúnen y deciden apoyar a quien pues mejores condiciones de éxito electoral tenga, la crisis tenderá ciertamente a agravarse. De hecho, Cardoso, quien gobernó el país por su partido de la socialdemocracia brasileña del 95 al 2002, o en el 95 y en el 2002, no hizo referencia explícita a ninguno de los favoritos a estos turbulentos comicios que, según el sondeo de Datafolha el miércoles, lidera el ultraderechista Jair Bolsonaro con el 28%. Sigue subiendo cada vez que nos toca leer una nueva encuesta. Son 2 puntos porcentuales poco a poco. Seguido por Fernando Haddad, el candidato del encarcelado expresidente Lula da Silva, con el 16%. Tampoco menciona al representante de su partido, Geraldo Alckmin, quien con un débil 9% sería el cuarto por detrás del centro izquierdista Ciro Gómez y muy lejos de la segunda vuelta del día 28. Aún más alejados está João Amoedo con el 3%, Álvaro Díaz con el 3% y el exministro de Hacienda Enrique Meirelles con el 2%, quienes también podrían encuadrarse, en el grupo al que hace referencia
Cardoso. Así que las cosas en Brasil también se siguen moviendo desde el punto de vista político, no son sencillas. Y de hecho, Infobae de Argentina, les invito a leerlo con un poco más de detenimiento, nos habla sobre los electores de Brasil, no sobre los elegidos, sino los electores, y dicen que los brasileños no están votando por propuestas partidarias y por proximidad, y sí por proximidad a los candidatos. Es una clara diferencia entre los candidatos de izquierda, Fernando Haddad, Ciro Gómez, Marina Silva y Guilherme Boulos, y los de centro derecha, Álvaro Díaz, Enrique Meirelles, João Moedado y Geraldo Alckmin, y por supuesto el candidato de la derecha, Jair Mesías Bolsonaro. Dice Infobae, no obstante a esta clasificación, los electores más interesados en temas políticos y económicos hacen una diferencia más radical entre los populistas y los no populistas. Así nos habla del perfil de los electores a cada lado de las ideologías partidarias. En el caso de Bolsonaro, por ejemplo, nos habla de simpatizantes entre 25 y 40 años con educación secundaria. Los votantes del petista Haddad tienen en cambio entre 16 y 24 años, la juventud, los millennials y educación primaria incompleta, el mismo grupo que votaría por Gómez y por Silva. A ver, José Silva nos saluda. Mae Díaz dice: preocupante la situación electoral del Brasil. Esto no ayuda a la crisis venezolana para nada. La verdad es que sería una incertidumbre enorme, la cual aún pues, no tenemos cómo conocer hacia dónde irá. Pero bueno, dejando a Brasil un rato, también nos toca retratar brevemente lo que ocurre en Colombia. A ver, ¿quiénes nos comentaba? Creo que era John Chivatá nos comentaba o nos denunciaba este homenaje que hará la FARC a tiro fijo a Raúl Reyes y Iván Ríos en Bogotá, ahora como supuesto partido político, generando actos de terror en la población colombiana. De hecho, este lunes el partido político FARC rendirá un tributo a Manuel Marulanda Vélez o tiro fijo a Raúl Reyes e Iván Ríos en un evento programado para las 6 de la tarde en su sede nacional en Bogotá. El tributo se celebrará con ocasión a los 10 años del fallecimiento de los 3 ex jefes guerrilleros, 2 de los cuales murieron en medio de operativos militares. Esta es una nota que nos publica la Blue Radio de Colombia. Pedro Antonio Marín, conocido como Manuel Marulanda Vélez o tiro fijo, fue cofundador de la FARC y falleció en el 2008 por causas naturales. Por su parte, Luis Edgar de Vía Silva, alias Raúl Reyes, ustedes lo recordarán, emblemática acción militar adelantada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue el segundo jefe de la FARC y murió en marzo del 2008 en un operativo militar en Santa Rosa de Sucumbíos, en el Ecuador, hecho que desató una crisis diplomática entre Colombia y el vecino país, que consideró la operación una transgresión a la soberanía y a la integridad territorial. Finalmente, a Manuel de Jesús Muñoz Ortiz, alias Iván Ríos, también murió en marzo del 2008 cuando fue asesinado por su jefe de seguridad. El pasado 22 de septiembre, el partido FARC, que le queda muy grande el nombre, pero bueno, el partido FARC llevó a cabo en el cementerio de Apogeo, sur de Bogotá, un homenaje a Víctor Julio Suárez, conocido también como el Mono Jojoy. Familiares y amigos e integrantes del nuevo partido político participaron en el evento, en el que se inhumaron nuevamente los restos del excomandante del bloque oriental de la desmovilizada guerrilla. Sigue la polémica en Colombia, mientras que Iván Duque ha dicho que es inevitable y además imposible, inviable, dialogar con el grupo terrorista del ELN mientras sigan delinquiendo. Sin embargo, señaló que el gobierno colombiano desea avanzar en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción con la guerrilla. Aseguró, de hecho, que la primera piedra empieza porque dejen de cometer crímenes, y aquí respaldamos totalmente la iniciativa del presidente de Colombia por el Centro Democrático, Iván Duque. Ha sido muy criticado, pero la realidad es que con el aplomo que le caracteriza ya ha comenzado a dar resultados en la lucha en contra del terrorismo en Colombia. Aún no se tiene información precisa sobre el estado de salud de alias Guacho, pero todo parece indicar que ha sido gravemente herido junto a otros miembros de este grupo terrorista, y en paralelo
pues le dice al ELN: nosotros no nos sentamos con ustedes mientras sigan delinquiendo. El presidente de Colombia, Iván Duque, afirmó este sábado que su gobierno mantiene la voluntad de dialogar con el grupo terrorista ELN o el Ejército de Liberación Nacional, pero espera que esa guerrilla cumpla con las condiciones planteadas. Nosotros tenemos toda la voluntad de diálogo siempre y cuando entreguen a los secuestrados y pongan fin a las actividades criminales. Esto lo manifestó Duque a periodistas colombianos a su llegada a Nueva York, donde la próxima semana participará en el 73 periodo de sesiones de la Asamblea Nacional o la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. El mandatario señaló que es inviable aceptar un diálogo con esa guerrilla cuando no está dispuesta a entregar todos los secuestrados en su poder, porque se estima superan la decena, según una grabación divulgada por la presidencia. Agregó que su administración desea avanzar, entre otras, en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción con esta guerrilla, pero aseguró que la primera piedra empieza porque dejen de cometer crímenes. El Estado no va a aceptar la violencia como un mecanismo de presión y los colombianos no podemos aceptar que la violencia sea aceptada por parte de ninguna autoridad, porque termina generando la vulnerabilidad de los derechos de todos los colombianos, según insistió. Por ahí saludo, María Roxana Masuera también nos saluda. Por ahí justamente Carlos Eduardo nos dice: creo, Vladimir, que tú y los que pedimos lo justo somos injustos. Lina Escobar, también bienvenida a tu casa, qué bueno que estás conectada. Hablando justamente del tema, o cerrando el tema colombiano, para saltar rápidamente una nota muy triste. Con esta cerramos nuestra emisión del día de hoy. Vámonos a México. Y es que ha sido asesinado a tiros el 9º periodista en México en lo que va de año. Mario Gómez, periodista del Heraldo de Chiapas, fue asesinado la tarde de este viernes cuando salía de su casa en el municipio Yajalón, en la selva chiapaneca. Dos hombres dispararon contra el reportero, hiriéndolo en el abdomen, por lo que fue trasladado a un hospital local, donde finalmente falleció, reportaron amigos y colegas de López. Los agresores huyeron del lugar sin lograr ser detenidos. López es el 9º periodista asesinado en México en lo que va de año, de acuerdo con los datos difundidos por el Comité de Protección de Periodistas o la CPJ. Muy lamentable nota sobre México, sobre nuestro querido colega periodista Mario Gómez. A sus familiares nuestro abrazo, a nuestro gremio periodístico que ejerce en México con bravía, con valentía, también nuestra admiración, nuestro respeto, y a Andrés Manuel López Obrador, que es presidente electo de México y que está a poco más de 2 meses de tomar posesión de su cargo. Esperamos que actúe con mano fuerte en contra de los carteles en México que cogobiernan los destinos de ese bello país. Es una realidad. Los carteles han propinado un profundo daño y retraso, dolor, diáspora, sufrimiento a nuestra comunidad mexicana, la que está dentro viviendo los embates y aquella que le ha tocado refugiarse en otros países. Por lo pronto nos toca ya despedirnos de nuestra emisión del día de hoy, de todos ustedes. Quiero agradecerles el habernos acompañado. También pedirles a aquellos que aún no lo han hecho, apóyennos compartiendo este programa, porque aunque vamos fuera del aire, queda grabado y muchísimas personas tienen la oportunidad de conectarse y enterarse de manera oportuna sobre lo que está ocurriendo en nuestro continente americano. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.